Guillermo Núñez González, soy un profesional de la ingeniería eléctrica. Bueno, primeramente me oyen perfectamente, entiendo, si no, indíquenlo en el chat. Vamos a tratar en este webinar sobre las aplicaciones y particularidades que tienen los autotransformadores. Entonces, primeramente vamos a ver un poco qué consiste un autotransformador. Pues un autotransformador, al fin y al cabo, es un tipo de transformador en el cual no tenemos un devanado primario y un devanado secundario, sino que para la conexión del secundario se conecta directamente al devanado primario, como pueden ver aquí, en este esquema que tenemos aquí. Aquí serían las bornas del primario, aquí tendríamos las bornas del secundario y directamente nos conectamos al único devanado. Entonces, aquí se realiza la reducción de energía, reducción de tensión o de voltaje, como también se llama en Iberoamérica. En este caso, el neutro de los transformadores, el neutro del primario y del secundario es el mismo. No hay un neutro del primario y un neutro del secundario, ¿no? Y por tanto, también, como hemos comentado, el arrollamiento primario y secundario es común. Los autotransformadores se utilizan tanto para alta tensión como para transformación de baja tensión. Vale. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar un autotransformador? Bueno, pues la principal ventaja es que vamos a tener menos pérdidas que un transformador convencional y por tanto más rendimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dos devanados, solamente vamos a tener un devanado. Entonces vamos a tener menos pérdidas en el hierro porque vamos a tener menos flujo, porque solamente vamos a tener un devanado creando el flujo en el transformador. Por lo tanto, vamos a tener menos pérdidas en el hierro y menos pérdidas en el cobre porque no vamos a tener tanta circulación de corriente como tenemos en un transformador normal. Otra ventaja es que tenemos una tensión de cortocircuito pequeña. ¿Esto qué ventajas tiene? Primeramente, vamos a tener menos pérdidas de tensión, es decir, menos caída de tensión, sobre todo cuando funcionas con carga, claro, cuando funcionas en vacío no tienes pérdida de tensión por la tensión de cortocircuito. Pero cuando tienes un funcionamiento en carga, no se te va a caer tanto la tensión al tener una tensión de cortocircuito más pequeña. Y también vamos a tener un menor consumo de potencia reactiva, porque la potencia reactiva que consume un transformador depende directamente de la tensión de cortocircuito del mismo. Por tanto, al tener menos cobre, va a ser también más pequeño y por tanto vamos a tener menos coste de producción. Porque vamos a tener, por lo tanto, menores dimensiones. Esto nos puede facilitar a la hora de situarlo en una subestación, al ser de menores dimensiones, pues siempre se facilita todo, ¿no? Y el menor coste de transporte, al ser de menores dimensiones, y la cimentación del autotransformador, pues va a ser más barata también. ¿Qué inconvenientes tiene principalmente un autotransformador? Bueno, pues que el neutro del primario y del secundario, como ya hemos comentado, es común y deberemos de conectarlo a tierra. ¿Por qué? Para que evitar tensiones que se puedan, en el caso que tengas un fallo en espira, si tú no lo conectas a tierra, pues puedes tener una tensión en el lado secundario pues mucho mayor que si lo tienes conectado en otra tierra. Es decir, por seguridad, en este caso de que tengas una falta de espiras, necesitas tener el neutro siempre conectado a tierra, tanto el primario como el secundario, que al final es un único neutro, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga a esto? Pues no tenemos tener grupos de conexión diferentes. O sea, al final un grupo de conexión es, digamos, la diferencia angular entre el vector del primario y el vector del secundario, ¿no? Entonces, como vamos a tener que tener la misma conexión en primario y secundario, vamos a tener que tener siempre estrella-estrella. No se puede conectar nunca en triángulo, ¿no? O en delta, como se llama. Entonces, siempre es estrella-estrella cero, es decir, con el mismo, no hay diferencia vectorial entre el fasor del primario y el fasor del secundario. Y por tanto, tampoco tenemos separación galvánica entre primario y secundario. Entonces, ¿qué problema puede tener esto? Bueno, pues estamos un poco más limitados. Por ejemplo, en las centrales de generación se suele utilizar el triángulo en el lado de baja tensión y la estrella en el lado de alta, ¿no? O cuando vamos a conectar, por ejemplo, de media tensión a alta tensión. Cuando tienes un régimen de neutro diferente, es decir, en media tensión hasta 30 kilovoltios más o menos,
pues es muy típico tener el neutro conectado a tierra mediante una resistencia de alta impedancia, ¿no? Por ejemplo, en 66 kilovoltios, sin embargo, no. Si 76 kilovoltios en adelante, vamos a tener siempre el neutro conectado rígido a tierra. Entonces, por ejemplo, este transformador no podríamos utilizarlo nunca para conectar una red de 66 kilovoltios con una red de 30 kilovoltios, porque el régimen de neutro es diferente. Pero sí pues lo vamos a utilizar, por ejemplo, para una red de pasar, por ejemplo, de 220 a 132 kilovoltios o de 132 a 66 kilovoltios, ahí no hay ningún problema. Vamos a tener más intensidad de cortocircuito en caso de falta, ¿por qué? Porque tenemos menos tensión de cortocircuito. Entonces, bueno, sí, se reduce menos la tensión de la intensidad de cortocircuito que en un transformador convencional, porque tiene una tensión de cortocircuito mayor, ¿no? Luego, la diferencia de tensión entre primario y secundario pues está limitada, es decir, no podemos utilizar un autotransformador si no hay una diferencia de tensiones pues próxima a 2 a 1, es decir, un autotransformador no lo podemos utilizar para pasar, por ejemplo, de 220 kilovoltios a 66 kilovoltios, porque hay mucha diferencia, siempre será, por ejemplo, de 220 a 132, de 132 a 66, tiene que haber una relación de transformación próxima de 2 a 1, ¿no? Si hay tensiones muy diferentes, únicamente será en caso de baja tensión. Porque en caso de que tengas un corte en una espiral en secundario que pueda quedar a la tensión del primario y secundario, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? Siempre vamos a tener que tener el neutro rígido a tierra, las interconexiones van a ser con una relación de formación cercana de 2 a 1 y principalmente los autotransformadores se utilizan en la red de transporte y en baja tensión. Nunca se van a utilizar en generación. De hecho, en la red de transporte son lo más utilizado. Al pasar de un nivel de red de transporte a otro, los autotransformadores son los más utilizados por coste y porque realmente nos vale perfectamente, es una solución perfectamente válida y más económica. Otra aplicación de los autotransformadores, por ejemplo, para la red ferroviaria. En la red ferroviaria vamos a tener una catenaria que está alimentada a 27,5 kilovoltios, que entre fases son 55 kilovoltios, y vamos a tener unos autotransformadores elevadores en la red ferroviaria para elevar la tensión y compensar la caída de tensión por el funcionamiento del ferrocarril. Y por otro lado tenemos también los transformadores de baja tensión. Aquí, ¿qué aplicaciones podemos sacar? Bueno, pues por ejemplo, estabilizadores de tensión que se utilizan en subestaciones eléctricas. ¿Para qué queremos esto? Imaginemos, por ejemplo, que estamos alimentando los servicios auxiliares de una subestación directamente de transformadores de tensión para servicios auxiliares, es decir, los también llamados PVT, que viene del inglés Power Voltage Transformer. Estos transformadores sacan directamente de alta tensión a baja tensión. Siempre se ponen estabilizadores de tensión, que al final un estabilizador de tensión es un autotransformador con un cambiador de tomas en carga. ¿Para qué? Para que las variaciones de tensión en el lado de la red de alta tensión no afecten a la baja tensión. Otra función, por ejemplo, de otros transformadores de baja tensión, bueno, pues cuando se alimentan electrodomésticos, hay algunos electrodomésticos pues que se tienen que alimentar o dependiendo del país en el que se esté, o a 100 o a 200, pues con un autotransformador, pues eso se puede corregir. O también en los laboratorios, laboratorios de electrotecnia, cuando se van a estar haciendo ensayos, se utilizan autotransformadores, como vemos aquí en esta imagen, que tienen un dial que va conectando distintas espiras, es decir, que vamos a poder sacar la tensión de salida directamente ajustando el dial. Esos se llaman biax, estos autotransformadores. Otra función más de los autotransformadores, por ejemplo, cuando vamos a hacer arrancadores suaves, ¿no? Los motores de inducción, sobre todo cuando son motores de inducción muy grandes, no les solemos hacer arranques directos, es decir, no se le aplica la tensión plena en el arranque, por la gran corriente de conexión que tiene, ¿no? Entonces, normalmente lo que se le hace es que se le pone lo que se denomina un arrancador suave, que viene a ser un autotransformador que le está dando
una tensión más pequeña durante el arranque y que luego poco a poco va subiendo a una tensión ya nominal. De esta manera el motor va arrancando a una tensión reducida y el pico de corriente inicial es mucho menor. Bueno, como veíamos, el único grupo de conexión posible en un autotransformador es el grupo I0. Entonces, los autotransformadores al principio, bueno, luego los transformadores con conexión I0, al principio de ponerlos en servicio, hace ya bastantes años, pues se vio que tenían una serie de problemas derivados de las corrientes desequilibradas. Entonces, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues cuando tenemos una conexión estrella, primario y secundario, pues las cargas que están desequilibradas de corrientes van a producir un flujo desbalanceado. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos, estos serían, digamos, las tensiones simétricas, aquí tendríamos una tensión de secuencia cero y esa sería las tensiones desequilibradas. ¿Vale? Entonces, eso que está representado para las tensiones, para las intensidades es lo mismo. Al final, una intensidad desequilibrada se puede componer por componentes simétricas en intensidad directa, inversa y homopolar, ¿no? Entonces, sería la directa y la inversa, y esta sería la homopolar, es decir, la que está igual en las tres fases. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener corrientes desbalanceadas en la carga, vamos a tener un flujo en el transformador desbalanceado, ¿no? Entonces, este flujo desbalanceado va a producir una tensión de secuencia cero en los devanados, es decir, una tensión que va a ser igual en cada una de las fases. Entonces, esta tensión de secuencia cero en los devanados, ¿qué va a producir? Pues va a producir inducciones de secuencia cero en el propio transformador, lo cual va a producir mayores pérdidas y que se puedan producir daños en el mismo. Entonces, para evitar que tengan este problema en los autotransformadores, debido a las corrientes desequilibradas, se empezó a utilizar lo que se denomina el devanado terciario, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el devanado terciario de un transformador? Bueno, pues en un devanado terciario, al fin y al cabo, es un devanado conectado en delta, es decir, que estamos conectando, aquí se ve el devanado terciario, se conecta una fase con otra, de manera que esto es un anillo cerrado, ¿no? Un triángulo cerrado. Esta conexión en delta lo que va a hacer absorber todo ese flujo de secuencia cero, haciendo que el flujo de los devanados esté desbalanceado. De manera que las tensiones, es decir, el flujo desbalanceado con las corrientes desbalanceadas, y por tanto el flujo desbalanceado va a ser absorbido por el devanado terciario y no va a dar lugar a deformaciones de la tensión en el secundario o inducciones en el transformador. Entonces, el devanado terciario, aquí lo podemos ver en un grupo de conexión de un transformador, tendríamos aquí la tensión en el primario, la tensión en el secundario, y esta sería la tensión del terciario, ¿no? El grupo de conexión del terciario. Entonces, aquí se indica INA. INA significa que es de conexión en estrella, tanto el primario como el secundario, INA 0, porque es 0 la diferencia fasorial, ¿no? Y 11, ¿por qué? Porque la U del terciario está a 11, digamos, a 11 horas de la tensión del primario y del secundario. De ahí el de 11. Y de que es una delta. Vale, entonces, ¿qué características podemos tener con el devanado terciario? Bueno, pues lo tenemos que poner siempre. Es recomendable. Hay algunos casos en los cuales se ha omitido debido a que la impedancia de la red de secuencia cero era suficientemente baja. Entonces, al tener una impedancia suficientemente baja, pues no teníamos tanta inducción en el autotransformador, ¿no? Pero bueno, otra ventaja que tiene el elevado terciario, los armónicos de tercer orden
Como veíamos, los armónicos de corriente pues pueden ser el primero, el segundo, el tercer orden, de manera que el armónico cuarto será el segundo orden y el armónico sexto será el tercer orden, ¿no? Múltiplo de 3. Todos los armónicos de tercer orden, como ya sabrán ustedes, eh, son armónicos que están son iguales en las tres fases. Están en fase en las tres fases. Entonces, se van todos por el neutro. Si ponemos un devanado en delta, vamos a anular esas corrientes del terciario, de armónicos de tercer orden, ¿no? Esos armónicos de tercer orden, pues los tenemos que eliminar principalmente pues debido a que se sobrecargan los neutros de las redes, porque se dan siempre por el neutro, además de las tensiones desequilibradas que producen. Vale. Otra opción para utilizar un devanado terciario es utilizar este mismo devanado que teníamos aquí, que podemos ver aquí, pero para dar alimentación de servicios auxiliares a la subestación. Esta solución no es la más recomendada por los fabricantes de los transformadores. De hecho, los fabricantes de los transformadores suelen intentar mm, que el cliente pues no vaya por esta solución, ¿no? Suelen intentar disuadirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una falta en los servicios auxiliares, al final la corriente de cortocircuito va a ser absorbida por el devanado terciario. Entonces el devanado terciario va a sufrir unos esfuerzos mecánicos importantes cada vez que tengamos un cortocircuito en baja tensión. Estos cortocircuitos pues, pueden ser bastante más frecuentes, ¿no? que los cortocircuitos de la red. Entonces, no se recomiendan para el caso de los transformadores ponerles devanados terciarios para los servicios auxiliares, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Después, ¿qué funciones teníamos con el devanados terciario? Así a modo de resumen. Bueno, pues primeramente, absorber la corriente homopolar para cargas desequilibradas, evitando los flujos homopolares que van a dar lugar a tensiones desequilibradas. Esas tensiones desequilibradas se van a transmitir a la red y también al transmitirse tensiones desequilibradas a la red pues vamos a tener una fase con más tensión que las otras, lo cual puede producir fallos en la red de distribución, puede producir actuaciones de autoválvulas, al final las autoválvulas o pararrayos, cuando tú llegas a la tensión de operación, entran en funcionamiento sin tener que ser una tensión muy elevada, porque estás en funcionamiento continuo, entonces en régimen de funcionamiento continuo el autotransformador, o sea, la autoválvula actúa bastante pronto. Después, lo que estoy comentábamos de las pérdidas y deterioro de los transformadores por las corrientes inducidas en la propia cuba de los transformadores, ¿no? Entonces, ya sea en funcionamiento normal o en falta tierra, las corrientes homopolares las van a absorber de la tensión. Y también otra función, como comentábamos, minimizar la tensión del tercer armónico en el sistema y las sobretensiones que van a producir. También otra función que tiene es reducir el valor de la impedancia homopolar del sistema. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues que al reducir la impedancia homopolar del sistema, cuando tengamos una falta tierra, pues la intensidad de falta va a crecer y esto puede parecer paradójico, pero realmente nos interesa porque hace que al tener más intensidad de falta, las protecciones eléctricas van a actuar mucho más rápido, ¿no? Incluso también si la impedancia cero del sistema es lo suficientemente alta, las sobretensiones también van a bajar sensiblemente, porque cuando tú tienes una falta a tierra, una fase se pone a tierra. ¿Y qué pasa con el resto de las fases? Pues que en el resto de las fases se produce una sobretensión. ¿Hasta cuánto? Esa sobretensión que se produce en las fases sanas cuando tengamos una falta a tierra, en el caso de que la impedancia homopolar sea nula, podríamos tener una sobretensión hasta a raíz de 3 veces la tensión de las fases sanas. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué más funciones podemos tener con un elevador terciario? Pues alimentar las cargas auxiliares, en caso de que lo requiramos, que son, como veíamos, no se recomienda, sobre todo en autotransformadores grandes, por posibles daños que se le puedan producir al autotransformador por las corrientes de cortocircuito. Y por otro lado tenemos reducir las pérdidas de inducciones de secuencia cero en la cuba del autotransfo, es decir, estas secuencias, esos flujos de secuencia cero van a dar lugar a inducciones en la cuba del autotransfo y podemos evitarlas con el evitar las corrientes de neutro por la red, ya porque las corrientes de neutro van a circular por el canal terciario. En el caso de que tengamos una impedancia monopolar elevada, pues podría entrar en resonancia con la capacitancia de las líneas. Es decir, que nos interesa que la impedancia monopolar de las líneas, de la red, sea lo más baja posible. Y con el elevado terciario estamos elevando. Vale. A la hora de hacer la configuración del elevado terciario, bueno, el diseño del elevado terciario, pues aquí hay una regla de oro, ¿no? Que se utiliza, que debe ser de un tercio de la potencia nominal del autotransformador para que tenga la capacidad suficiente. En caso de no alimentar cargas, también el devanado terciario se denomina devanado de estabilización. La tensión nominal del devanado terciario pues está en torno al de 11 hasta 33 kilovoltios. Y en función de la tensión del primario vamos a ir hasta 33 kilovoltios, o si tenemos una tensión del primario más baja, por ejemplo, en un transformador de 66 a, perdón, de 132 a 66, por ejemplo, pues hemos puesto 11 kilovoltios. En uno que vaya, por ejemplo, de 220 a 132 hemos ido a 20 kilovoltios. Al final, juegas en torno a ese margen. El elevador terciario, pues tenemos varias opciones en cuanto a la configuración del mismo. Es decir, podemos llevar a bornas siempre tenemos un triángulo, ¿no? El elevador terciario, un delta. Una esquina del delta tiene que estar puesta a tierra, siempre. Si sea en el interior del transformador o sea por fuera del transformador. ¿Qué consiste esto? Es decir, este delta tenemos dos opciones: llevarlo a bornas o dejarlo enterrado en el autotransformador. Si lo dejamos enterrado, es decir, si lo dejamos, si lo dejamos dentro del autotransformador, bueno, yo digo enterrado porque en inglés se dice buried, winding, o sea, un devanador como enterrado en el propio transformador. ¿Qué ocurre? Que debemos de conectar a tierra siempre un vértice del triángulo. Si lo llevamos a bornas, entonces podemos llevar a bornas el triángulo mediante dos bornas y cerrar el triángulo por fuera. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si el día de mañana, por algún casual, porque tenemos un fallo en el elevador terciario, queremos dejarlo desactivado, podríamos simplemente abrir el puente que tenemos entre las bordas del terciario y entonces ya el devanado terciario queda desactivado, ya no se induciría corriente porque ya no tendríamos un devanado cerrado, ¿no? Es lo que estamos indicando aquí en este punto, ¿no? Y en caso de que se lleve a bornas, podemos o conectarlo directamente a tierra, que es lo más seguro, o conectarlo a una autoválvula. ¿Para qué? Para reducir las tensiones inducidas que se puedan producir en el devanado terciario, es decir, que tenga una tensión flotante muy elevada y pueda producir pues una falta en el elevado terciario. Entonces, por eso nos interesa conectarlo a tierra o, en su caso, a una autoválvula que lo conecta a tierra cuando la tensión inducida sea mayor. Pero lo más recomendable es conectar a tierra. Y como indicábamos, en caso de que no lo llevemos a tierra, siempre debemos de conectarlo, o sea, en el caso de que lo llevemos a borra, siempre debemos de conectarlo a tierra un vértice del elevado terciario en un punto. Para proteger el elevado terciario, bueno, pues tenemos dos opciones. O no protegerlo, o sea, es decir, no poner ningún TI, ningún TT, no es una solución descabellada, o poner un TT conectado en el vértice, es decir, lo tenemos que llevar a bornas y conectamos ahí un transformador de tensión, o un transformador de intensidad en el propio devanado terciario que vigile la corriente que se está produciendo. Bueno, pues esto ha sido
la presentación de las aplicaciones y particulares de los autotransformadores